tierra fértil. Vimos en la primera parte acerca de los que fueron sembrados junto al camino, es decir, los del terreno junto al camino, lo de la tierra junto al camino. Y vimos que, según nos dijo Jesús, son los que no entienden en qué consiste el reino. Y vimos algunas cositas en las que consiste el reino. Nos faltaba una, creo, o dos. Vamos de todas maneras a mirarlas rapidito y a enfatizar las últimas dos, si acaso nos faltaran, ¿ya? En primer lugar, el reino tiene que ver con arrepentimiento. El reino tiene que ver con arrepentimiento. Dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino tiene que ver con arrepentimiento. Recuerda que el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de dirección, no con un cambio de dirección diametral, 180 grados en otra dirección. No tiene que ver con un cambio de 90 grados, no tiene que ver con un cambio de 35 grados, de 10 grados, algunos cambian apenas 5 grados y ya se sienten satisfechos. No, es un cambio de 180 grados, diametral, de un lado a otro. Vimos además que el reino tiene que ver con obediencia. Vimos ahí estos versículos, Mateo 5:19, que dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y dijimos que este es un desafío para obedecer no solo lo que nos conviene, sino todo lo que dice la palabra de Dios. Hoy este es un asunto complicado. Y pues tiene que ser complicado, porque de otra manera no tuviese que ver con la naturaleza de Dios. Creo que aquí todos los presentes estamos convencidos de que Dios es más grande que nosotros, sus posibilidades son ilimitadas y sus demandas también lo son. Jesús fue inmensamente grande, fue único, fue extraordinario, superlativamente digno de ser admirado, de ser mencionado. Eso fue el sacrificio de Cristo. Entonces sus demandas para nosotros son grandes. Por eso es que Él demanda obediencia total. Dice este versículo, específicamente el de Mateo 5:19, ¿no? Dice que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos y a pesar de eso se ponga a enseñar. Dice que este será, dice, no pierde su salvación, por supuesto, dice será muy pequeño en el reino de los cielos. Yo les digo, a la mayoría de ustedes tienen ya buen tiempo asistiendo a la iglesia, han escuchado, yo estoy seguro que si alguien les pide un consejo, les pregunta algo, tienen de sobra recursos para enseñar, para compartir, para aconsejar, pero hay que tener cuidado, porque de pronto tú te das algunas licencias, y algunas licencias son licencias groseras y otras son muy sutiles, ¿no? Y desobedeces algunas cosas de la palabra de Dios y sin embargo estás muy expedita a dar consejos. Cuidado, porque la Biblia dice que serás llamado muy pequeño en el reino de los cielos, ¿no? Dice, luego vimos que el reino tiene que ver con estándares morales altos, ¿no? Vimos varios versículos, permíteme recordar el de Mateo 5:20, dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nosotros sabemos, ¿no? Los escribas y los fariseos tenían una observación especial sobre la ley, ¿no? Ellos trataban de cumplir la ley, de ajustar sus vidas cotidianas, ¿no?, a la ley. Y ciertamente, lamentablemente, la Biblia nos dice que ellos habían caído en la hipocresía de solamente observar el cuerpo, ¿no?, la forma de la ley, pero no el espíritu de lo que Dios mandaba y lo que tenía que ver con el corazón. Cualquier comportamiento positivo que no tenga que ver con un corazón transformado es basura delante de Dios. Por eso es que Isaías nos dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Cuántas personas pueden falsificar el comportamiento que Dios espera? Muchas. Decimos, pero es tan difícil obedecer a Dios. Claro, es difícil cuando tú de corazón quieres hacerlo, pero si tú quieres simular, no es tan complicado. Hay que tener cuidado también, hay que tener cuidado porque si nuestros estándares de vida, y digo que parten del corazón, no son más altos que la de las demás personas, y mira, hay gente que no es cristiana que vive de una buena manera. Hay gente que no es cristiana que nosotros podemos decir son muy buenas personas. ¿Qué podemos decir de los filántropos? ¿Qué podemos decir de la gente que ha hecho cosas que han pasado a la posteridad, cosas positivas, ¿no? Como Jonas Salk, que mencionamos hace una semana, ¿no? Bueno, para un entorno más
cercano a nosotros, como Daniel Alcides Carrión. O sea, qué lindo el legado de tanta gente importante para la humanidad. Pero si tu forma de vivir no es superior incluso a ellos, mira, es una demanda de Dios, entonces tú no conoces la palabra del reino. Vimos también que el reino tiene que ver con la actitud. Vimos Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vimos que aquí la Biblia nos habla de audacia, de ser arrojados, de ser atrevidos, osados en lo correcto en el reino de Dios, de tener la audacia de poder rebelarse, levantarse contra lo que le quiere quitar la gloria a Dios, de tener la audacia de como hizo Jacob. ¿Te acuerdas cuando Jacob estuvo escapando de su hermano Esaú? Se duerme en el camino y tiene una lucha con un ángel, ¿no? Es una teofanía, cristofanía, según algunos dicen, ¿no? Se pelea con el ángel y el ángel lo hiere. ¿Te acuerdas de ese pasaje? El ángel lo hiere y el ángel, rayando el alba nomás, ¿no? Ya al amanecer trata de irse. ¿Y qué le dice Jacob? ¿Te acuerdas? ¿Qué le dice Jacob? No te dejo ir, ¿no? Lo agarra, ¿no? Ya en el suelo, ¿no? Lo agarra y le dice, no te dejo ir hasta que me bendigas. Hermanos, esa es audacia. Eso es audacia. Lo he dicho otras veces, ¿no? Posiblemente tú puedes decir, hace años que vengo tratando de obedecer al Señor. Hace años que he tratado de hacer ese cambio de arrepentimiento, ese cambio diametral de 180 grados, de un punto a otro punto en mi vida. Hace años que vengo orando. Hace años que vengo confiando. Hace años que he dejado atrás hasta amistades, hasta familia que no me resultaban beneficiosos para mi obediencia a Dios. Hace años que vengo haciendo eso y hay 1, 2, 3 cosas que le vengo pidiendo a Dios y hasta ahora no me da. Hay cosas que todavía no he logrado superar en mi vida. Hay un dolor que todavía mantengo. Entonces, ¿qué puede ser? Bueno, yo te digo, como hizo Jacob, agárrate fuerte del Señor, no te sueltes. Y es todos los días la misma oración: Señor, aquí estoy. No me voy a soltar de ti hasta que no me bendigas. Y cuando llegue la bendición, porque va a llegar, amén. ¿Cuántos creen que la bendición llega? Cuando llegue la bendición, tú no vas a tener ganas de soltar al Señor, porque nadie es tan tonto de soltar a la fuente de bendición. Pero eso es audacia. Vimos además Mateo 18:4. Así que, sobre una disputa, ¿no?, que nos mencionó Melanie, sobre una disputa de quién era el mayor, quién era el más importante entre los discípulos, ¿no? Dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La Biblia nos dice que los que tienen la humildad, la sencillez de un niño. Y hablamos de que la actitud que el reino demanda, ¿no?, que la palabra del reino debe implantar en nuestra vida es una actitud de humildad. Dijimos que eso tiene que ver con un asunto de identidad. Quien tiene su identidad resuelta no tiene que demostrar nada. Amén. Yo no tengo que demostrarle a nadie que yo obedezco a Dios. Por eso Jesús dijo, si no fueras humilde como un niño. No, aquí tenemos a Vincenzo, ¿no?, que me mira con sus ojos. Pero es una enorme bendición, hermanos, cuando nosotros nos ponemos frente al Señor y decimos, Señor, soy un pecador perdonado, nada más. Nunca nos olvidemos de eso, porque después vienen las presunciones, ¿no? ¿Y tú, Eddie, qué estás haciendo? ¿Y tú, Pablo, que por aquí y por allá, ¿no? Y Magda, tú ya me tienes cansada. ¿Por qué vienen las presunciones? Porque nos falta humildad. La Biblia dice claramente, si tú tienes tu identidad resuelta, no tienes que demostrar nada ni reclamar nada a nadie. Humildad. Además, Mateo 21:43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y tiene que ver con ser productivos. El reino de Dios tiene que ver con productividad. Tu actitud es orientada hacia ¿qué le hago ganar a Dios hoy día? Nuestra actitud diaria normal es, yo me voy todos los días a trabajar, ¿para qué? Honesto, ¿para qué? ¿Quién dijo ahí? Para ganar un sueldo, ¿no? Me voy a trabajar para ganar un sueldo, ¿no? O ustedes van a trabajar gratis. Todos trabajamos para ganar un sueldo, ¿no? Entonces ganas tu sueldo y estás contento y tienes la expectativa normal, natural, familiar de decir, bueno, miren, nosotros gracias a Dios, hermanos, si no es así, hay que sentarnos y conversar, pero gracias a Dios todos nosotros tenemos la inmensa alegría de
con lo que el Señor nos bendice, ¿no? A través de diferentes formas. Una de ellas es nuestro trabajo, cuando tenemos nuestros recursos, revivimos las cosas, nos alegramos y los que tenemos familia, ¿no? Queremos invertirlo en nuestra familia, ¿o no es así? ¿No? Y de pronto pensamos, ¿qué falta para comprar para la casa? ¿No? ¿Qué le falta a mi esposa? ¿Qué le falta a mi esposo? ¿Qué le falta a mis hijos? ¿No? Y ya los que tenemos hijos en edad escolar o en cualquier edad que tenga que ver con estudios, ¿no? Ya estamos pensando, terminan diciembre, estamos pensando en enero y febrero, pensando, uy, ¿qué necesita mi hijo el siguiente ciclo? ¿Qué necesita este año? Y comprar los libros. Y si los hijos se enferman, ¿no? Mi Matías está con una pequeña tos molestosa en estos días, uno ya está pensando, ¿no? Y las comunicaciones con mi esposa son, hay que comprar tal medicina y hacer tal cosa, porque nos preocupamos, son cosas nobles. Pero sabe que todos los días nos dice que la demanda del reino en cuanto a actitud es preguntarnos a nosotros mismos, hoy día, ¿qué le hago ganar a mi Señor? Y eso es productividad. Y si no, lamentablemente dice, el reino es quitado de nosotros, porque no entendemos el reino. Dice Lucas 9:62, otro versículo, y Jesús le dijo, perdón, 19:12, me salté ese versículo. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Recuerdas lo que es un eunuco, verdad? Es una persona a la que se le han mutilado los miembros reproductivos masculinos, ¿no? Hay diferentes técnicas, no voy a graficar eso, ¿ya? Pero la cosa es que no puede reproducirse, ¿ya? Y dice la Biblia aquí, hablando, orientándonos hacia un término espiritual, ¿ya? Hacia un término espiritual. Se les hacía eunucos a las personas, sobre todo los reyes en la antigüedad, para que no tocaran a sus mujeres. Entonces, agarraban un hombre de la guardia y lo eunucaban, ¿no? Haciendo un neologismo. Lo eunucaban y este hombre ya no podía tocar a las mujeres del rey. Dice aquí que el reino demanda que nos hagamos eunucos por causa del reino, por causa de Dios. Es decir, yo tengo que convencerme a mí mismo, tenemos que convencernos, hermanos, de que hay cosas que no debemos tocar, límites que no debemos cruzar, cosas que no debemos pensar, deseos que no deberíamos tener, cosas a las que renunciar por causa del reino. Lucas 9:62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No sé cómo definirlo a esto, pero me hace recordar una película, el título de una película, ¿no? Por ahí Cata va a decir, el pastor ve todas las películas, ¿no? ¿Se acuerdan de esta película, Retroceder nunca, rendirse jamás? Hay hasta versión 10.5, ¿no? No sé qué cosa. Ya, pero las han visto. Levanta tu mano si las has visto, por favor. ¿Ha visto Retroceder nunca? Yo disfrutaba mucho esas películas, ¿ya? Sobre todo las primeras dos, ¿ya? Pero esta película tenía un lema que para mí es la esencia de este versículo. Dice que ninguno que poniendo su mano en el arado, o sea, diciendo, ahora yo voy a trabajar para el reino, ¿no? De pronto hace esto, ¿no? Y no es la actitud solamente de mirar, sino es la actitud de querer tirar la toalla. Vamos, de querer abandonar, de querer renunciar, de decir, de patear el tablero, ¿no? De decir, ah, no, esto es muy fuerte, ah, no, esto no es tan gratificante, esto no me gusta tanto, entonces me voy. Dice, ninguno que tiene esa actitud es apto para el reino. Porque ¿sabes qué? Y ahora lo vamos a ver después, el reino está sujeto a un montón de pruebas para sus súbditos, nosotros. Y para nosotros el lema es retroceder nunca, rendirse jamás. 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y hay gente que habla muy bonito, ¿no? Tenemos un expresidente 2 veces que seguramente se cree que va a llegar a ser presidente nuevamente y de repente lo logra, ¿no? En un país como este, lo logra, pero tiene una capacidad de hablar increíble, ¿no? Y hay gente que habla, que le gusta hablar, ¿no? Y convence, y lisonjea, y sabe cómo darte por tu lado, ¿no? Y conquista tu corazón con palabras, y te engaña como una serpiente, ¿no? Mira, la Biblia dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué cosa? ¿Qué dice fuerte? ¿Qué dice? Nuevamente, a ver, iglesia, ¿en qué consiste?
poder. El reino de Dios consiste en poder. No en el poder humano, no en la persona que tiene poder aquí. ¿No se refiere al poder adquisitivo? No. ¿Se refiere al don de mandar a la gente? No. ¿Se refiere a la gran capacidad que tiene de imponer sus ideas frente a los demás? No. ¿A qué poder se refiere entonces? La palabra aquí en griego es la misma palabra que se usa en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, dinamis. Dice el evangelio, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en dinamis. ¿Cuál es el poder? El poder del evangelio. Poder, hermanos, que todos nosotros deberíamos tener. Poder que debería estar presente en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones a diario. Jesús dijo en Mateo 28:18, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id, ¿con qué? Con ese poder, ¿a predicar qué cosa? A predicar la palabra de poder. Hermano, hermana, yo he vivido y vivo todavía una vida tan sucia, tan cochina, tan pecadora, que se necesita un poder especial que no existe en este mundo para que mi vida sea transformada, y ese poder es el poder del evangelio. ¿Cuántos conocen ese poder? Poder del evangelio. Y la última cosa que tenemos como actitud es la prioridad. Perdón, como que entender en el reino es la prioridad. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando dice todas estas cosas, está hablando de ¿qué? En el contexto está hablando de cosas materiales. Recuerda, todo Mateo 6 nos habla de ninguno puede tener dos señores, porque amará a uno, menospreciará al otro. Después habla, mirad las aves del cielo, mirad los campos, cómo se visten, las aves tienen provisión. Hemos estudiado la fe de las aves aquí en la iglesia también. Bueno, la Biblia, aquí Jesús nos dice, si ustedes buscan primero el reino de Dios, todo aquello de lo que hemos hablado antes, todas las cosas materiales que son con las que lidiamos, que anhelamos, con las que nos desenvolvemos a diario, todo eso va a ser añadido. Ojo, dice añadido. Cuando usamos la palabra añadido, ¿a qué nos referimos? ¿A algo que viene de manera natural y prioritaria o algo accesorio y que se consigue en el tiempo? ¿A qué se refiere? Pues añadido. O sea, prioritariamente no está. Es añadido. Dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos alguna vez cuántos han leído ese versículo antes? ¿Cuántos han aconsejado ese versículo a la gente? Tengo un problemita, hermano, que no sé por qué no consigo trabajo, no sé por qué no salgo de las deudas, no sé por qué tengo este problema de salud. Ay, hermano, tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque eso nos dice la palabra, que por aquí... Diálogo común, cotidiano en los linderos religiosos evangélicos. ¿No? Ay, hermanita Magda, ¿no? Lo que tiene que buscar es la palabra, ¿no? Primero es el reino de Dios, ¿no? ¿Qué quiere decir más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Pues ese es uno de los versículos más citados de toda la Biblia, junto con ese de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uno de los versos más citados y menos entendidos de toda la Biblia, en todo el mundo. ¿Qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de un ambiente donde Dios gobierna, ¿verdad? Y su justicia es lo que Él imparte. ¿Qué es lo más importante para el reino de Dios? Para Dios como rey, ¿qué es lo más importante? Dice Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Dice el apóstol Pedro, mas Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando tú le dices a alguien, mas buscad el reino de Dios, yo no sé etéreamente a qué te referirás, pero lo que la Biblia se refiere con buscar el reino de Dios es comenzar a buscar y a salvar almas, comenzar a predicarle a las personas el evangelio del reino. Eso es buscar el reino de Dios. Entonces, en lugar de estar preocupándote por las cosas que se van a añadir, el consejo es, vete a predicar la palabra de Dios a alguien. Buscar el reino de Dios no es entrar en un estado estático, ¿no? Y ponerte, Señor, ay, Señor, y hacer signos de piedad, ¿no? Y comenzar a tratar de yo no sé qué cosa religiosa tratar de hacer. No, eso no es buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios es hacer que lo que le importa al rey de ese reino sea satisfecho, lo tenga a diario. ¿Y qué es lo que le importa a él? Las personas. Cuando tú quieres buscar el reino de Dios, tú tienes que comenzar a predicar la palabra del reino. Porque el rey anhela personas, quiere más personas. Esa es la próxima vez que se te venga a la cabeza, buscar el reino de Dios y su justicia, ya sabes a qué se refiere buscar el reino de Dios. Busca el reino de Dios, busca personas para el rey, trae personas al reino, ¿no? Eso es. Y vamos rapidito a ver terreno pedregoso, ¿ya? ¿Qué es la tierra pedregosa? Son aquellos que son guiados, es gente guiada solamente por sus emociones. Por eso son de corta duración. Vamos a ver Mateo capítulo 13, por favor. Versículo 5, dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y nos vamos a la explicación de Jesús. Versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este tipo de personas que son tierra pedregosa son guiados por sus emociones. Dice que reciben la palabra al momento, ¿con qué? ¿Con qué dice ahí la Biblia? ¿Con qué? Con gozo. Lo reciben con gozo. ¿Ustedes han visto esas personas que de pronto tú le estás hablando del Señor y de pronto eso es lo que estaba buscando? Ay, gracias por compartirme, y se alegran, y de pronto uno de verdad siente como una retroalimentación, ¿no? Se siente feliz. Ay, qué bueno. En cambio hay otros que son tan reacios a escuchar, gente que por más que uno le habla, incluso te contradicen, pero encuentras uno que lo recibe con gozo y tú te emocionas, ¿no? Aquí en la iglesia nos hemos mencionado tantas veces con a veces buen número de personas, ¿no? Que han venido con tanta alegría y han recibido la palabra con gozo. Pero ¿cuál es el problema de esta gente? Son de corta duración. Aquí yo quiero explicar algo. Cuando decimos corta duración, no podemos precisar exactamente a cuánto tiempo nos referimos. Puede ser 2 meses, 1 año, 3 años, 5 años. Corta duración ¿con relación a qué? Con relación a permanecer todo el tiempo en el reino. Es comparado con eso, no es comparado con alguna medida que tenemos en la cabeza. Ya, pero el problema de estas personas que son muy emocionales, que solamente viven por la emoción, no soportan ni la aflicción ni la persecución. Y una cosa que es importante que entendamos, hermanos, y menos mal que aquí se predica la palabra, y siempre lo digo, se predica la palabra aquí, no hacemos un show. La Biblia nos dice que es necesario que a través de muchas aflicciones entremos al reino. La Biblia nos dice, Pedro nos dice, de que para poder alcanzar la santidad tenemos que pasar pruebas. La Biblia nos dice que en Santiago nos dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya vencido la prueba, estamos nosotros condicionados a vivir a prueba. El Señor quiere ponernos a prueba, pero la persona que solamente vive de emoción, lamentablemente no soporta la prueba, no soporta la aflicción. Yo te digo una cosa, tarde o temprano, tu fe va a ser puesta a prueba. Y es lo que predicamos aquí. Mira, la Biblia, vamos a ver unos pasajes. 2 Corintios 4, de 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Mira, palabras del apóstol Pablo, dice, por tanto, no desmayamos.
Yo pregunto, ¿cómo el apóstol Pablo, un hombre tan lleno del poder de la palabra de Dios, y no estamos hablando del antiguo pacto, sino de la iglesia, la etapa dispensacional que estamos viviendo nosotros, cómo el apóstol Pablo no tuvo ese éxito que se predica ahora en las iglesias? Y el apóstol Pablo, por el contrario, nos muestra el camino del éxito del reino, las almas convertidas. ¿Y él dónde terminó? Viajando por todo el mundo, ¿no? Con un nombre grande, ¿no? Y lo recibían en primera clase, porque es lo que se predica en estas iglesias, ¿no? Te reciben en primera clase, porque tú no puedes viajar en algo que no sea primera clase, ¿no? Y si te invitan a predicar en un lado, que he tenido la gracia inmerecida de que me han invitado a predicar a varios lados, tienen que pagarte primera clase, ¿no? ¿Has visto estos predicadores que entran con guardaespaldas? Los guardaespaldas los persiguen hasta el estrado, ¿no? Y están así que más protegidos que Bill Gates, ¿no? ¿Cómo terminó el apóstol Pablo? ¿Dónde murió el apóstol Pablo? ¿No murió preso? Los grandes hombres, los hombres que transformaron el mundo, los cristianos de los inicios de la iglesia, ¿cómo murieron? Vamos, tenemos que tener cuidado. Somos engañados y seducidos por cosas que no son verdad. Y de pronto comenzamos a comparar, ¿no? Y digo, ¿cómo esa iglesia tiene 5 meses nomás y ya tiene 300 personas? Empezaron una casita nomás. Y nosotros tenemos tanto tiempo y mira, somos poquitos. No estoy justificando los errores que estamos cometiendo en el reino, por supuesto. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener cuidado con el mensaje correcto del reino. La gente va a ir y se va a quedar y va a poner su dinero donde se le enseña a sentirse bien. Y yo he dicho más de una vez aquí, Dios no tiene como prioridad ni busca tu felicidad.